Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a compartir algunas ideas sobre el tema de la gobernanza para la gestión local de riesgos socionaturales. Un tema que está, como veremos, en un momento muy en boga y sobre el cual, bueno, siempre vale la pena hacer algunos análisis, algunas consideraciones, particularmente cuando hablamos de gobernanza en un entorno tan curioso como el que nos ofrece el contexto latinoamericano. Pues para comenzar, yo creo que podemos mencionar que eh, el escenario tendencial del costo y del impacto que dejan los desastres en el mundo sigue siendo un problema no resuelto. Es bien sabido que eh, todos los, los centros de recopilación y análisis de estadísticas asociados a estos eventos sugieren que, bueno, el crecimiento del impacto y del costo que tienen los desastres en distintas regiones del mundo es un tema que crece, en algunos casos de manera casi exponencial, y si bien se vienen haciendo esfuerzos importantes, digamos, en los últimos quizás 30 años, eh, para tratar de cambiar estas tendencias, los resultados no han sido buenos. Entonces, pues claro, si tú tienes tantos años trabajando en un tema y estás haciendo una labor y los resultados no mejoran, pues pareciera que algo está haciéndose mal y es necesario repensarse la tarea y ver hacia dónde se pudiera plantear. Ese fue un tema eh, esta reflexión es un tema que nos ha venido dando vueltas a lo largo de las últimas décadas en varios momentos, y es que pareciera que algo estábamos haciendo mal alrededor del tema de los desastres, y curiosamente datos muy recientes parecieran sugerir que seguimos haciéndolo mal, ¿no? En este particular yo quisiera mencionar que hace relativamente poco tiempo, eso fue el año pasado, antepasado, a finales del año antepasado, del 2022, eh, el, el International Science Council entregó un informe que le fue solicitado por Naciones Unidas, específicamente por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas, y donde realmente lo que se trataba de preguntar era si el mundo realmente va a alcanzar los objetivos definidos para el año 2030 en términos de reducir el costo actual de los desastres, y bueno, a qué se debe, y por qué sí o por qué no. Y realmente los resultados de este informe son lapidarios. O sea, no solamente demuestran que vamos a estar muy lejos de alcanzar los objetivos. De hecho, en algunos ámbitos pareciera que vamos a estar peor que cuando se definieron esos objetivos este, en algunos aspectos. Y a la hora de tratar de identificar cuáles son las causas de este mal vaticinio, l- hay varios elementos que se mencionan en este informe, pero hay uno que a mí me resulta particularmente interesante y quería hacérselo ver en el marco de esta charla, que el International Science Council dice que uno de los elementos por los cuales la humanidad no termina de lograr eh, avances contundentes, efectivos, sostenibles en el tema de la reducción del riesgo de desastres, es porque hemos sido incapaces de implementar formas eficaces de fomentar la reducción del riesgo de desastres desde un enfoque de gobernanza basado en la evidencia. Entonces, el no terminar de entender que este reto solo se podrá avanzar en él desde un enfoque de gobernanza basada en la evidencia, es un tema que no nos permite salir del indeseado escenario tendencial en el que estamos.
Y ese tema de la gobernanza, no solamente comienza a ser un elemento que es señalado como un problema central asociado al tema del riesgo de los desastres. En muchos otros ámbitos eh, vinculados a los grandes retos de la sostenibilidad, eh, el tema de la gobernanza pareciera emerger como una especie de nueva panacea. Eh, Cada vez es más común en ese eh, ecosistema de Naciones Unidas y de estas cosas de cooperación internacional, que el tema de la gobernanza pareciera ser como una especie de nirvana al cual tenemos que tratar de acercarnos, ¿no? Porque solamente a través de eso podremos ir resolviendo, no solamente, como les dije, los temas del riesgo, sino podemos señalar, como dice ahí esa información de las Naciones Unidas, que en la gobernanza pudiera encontrarse el epicentro de la mayor parte de las crisis mundiales, ¿no? Eh, Ahí también pueden observar inclusive una última declaración en el tema de la reducción de riesgo de hace relativamente muy poco, hace un año, de mayo de 2023, en donde a raíz del informe que generó el International Science Council, las Naciones Unidas en asamblea hicieron una resolución diciendo que hay que acoger las recomendaciones del informe y trabajar en función de la gobernanza. Entonces, obviamente, para decir vamos a trabajar en función de la gobernanza, toca mirar brevemente de qué va eso. Entonces, yo quiero plantearle, claro, el tema de la gobernanza, las condicionantes que hacen que un gobierno gobierne. eh, es un tema interesantísimo que se ha estudiado bastante. Hay algunos autores en distintas zonas del mundo que han trabajado y han hecho aportes interesantes. En el contexto latinoamericano, yo me he topado con algunos autores, algunos académicos, catedráticos que realmente han hecho aportes muy interesantes. Ellos no están metidos en el mundo de los desastres, pero de alguna de estas fuentes yo creo que uno puede sacar unas nociones básicas para entender qué es eso que se llama gobernanza. Yo particularmente destaco de los distintos autores que he revisado el trabajo del doctor Luis Aguilar Villanueva, un catedrático mexicano muy reconocido que ha hecho, digamos, como leitmotiv de su vida y de su quehacer investigativo, el tratar de entender eh, qué es lo que posibilita o impide que un gobierno, que los gobiernos gobiernen. Y en función de eso creo que tiene una vasta eh, producción académica que recomiendo ampliamente. Entonces, sobre las ideas del doctor Aguilar, yo me voy a atrever a resumir muy someramente que el problema de la gobernabilidad y la gobernanza son temas que surgen en distintos momentos de nuestra historia reciente como respuestas a por qué los gobiernos no funcionan, por qué los gobiernos no hacen bien las cosas y qué tipo de estrategia, qué es lo que se pudiera hacer para tratar de solventar el problema. La primera de estas nociones es la noción de gobernabilidad. La noción de gobernabilidad es realmente una noción que consigue sus primeras referentes por allá a mediados de los años 70, eh, y es en esos primeros autores en donde se comienza a entender que una vez que los gobiernos, particularmente en el contexto latinoamericano, resolvieron el problema de la legitimidad de, de los entes que gobiernan a nuestras sociedades, porque antes de eso, el problema que tú tenías en los países de América Latina era un problema de legitimidad. Se entendía que los gobiernos eran gobiernos de facto, que se imponían por la fuerza, que no tenían, tenían muy poco de democrático, que no eran legítimos. Entonces, ante unos actores de ese tipo, difícilmente tú les ibas a estar pidiendo que hicieran las cosas bien o que hicieran las cosas mal. Lo primero era trabajar la legitimidad. Y en función de eso se hizo un esfuerzo muy importante en el contexto latinoamericano y
de algún modo, hacia finales del siglo pasado, se pudiera decir que prácticamente todos los países de la región lograron superar ese tema de eh, tener gobiernos poco legítimos, poco reconocidos. Se entendió que aparentemente ese era un tema en el que ya el contexto latinoamericano había madurado lo suficiente y que sus pues recientes democracias en muchos casos ya eran un paso dado en firme para seguir avanzando en su devenir histórico, pues político. Sin embargo, una vez que este tema se resuelve, queda claro que el problema que entonces emerge es otro, que es que, bueno, dado que ya los gobiernos son legítimos, ¿cómo lograr que el accionar de esos gobiernos sea realmente efectivo y realmente permita atender y satisfacer las necesidades de las sociedades a las cuales ellos se deben? En este tema es que se comienza a pensar seriamente y se comienza a ver que en muchos casos, muchos países, los gobiernos no tienen, no terminan de tener la capacidad de llevar adelante las transformaciones, de implementar las soluciones que aparentemente son necesarias para resolver las grandes demandas sociales. Entonces, en función de eso, varios autores, yo creo que un libro icónico en este tema es Crisis of Democracy, que se publica en el año 75 por Crozier, Huntington y el japonés Watanuki. Lanzan por primera vez la idea de que hay que tener que los gobiernos pueden alcanzar más o menos las los objetivos que ellos mismos se fijan para tratar de satisfacer las necesidades sociales. En ocasiones, entonces, tú vas a tener gobiernos que en ciertos ámbitos tienen más capacidad de implementar las soluciones y en otros menos capacidad. Y eso hace que los gobiernos, en el ejercicio del gobierno, por eso en los labores, en los trabajos de Aguilar, cuando se habla del gobierno, acerca del gobierno, no es solamente hablar acerca del gobierno como sustantivo, el aparato del presidente y el Consejo de Ministros, no, es el gobierno como verbo, acerca del ejercicio del gobierno. Entonces, ese ejercicio puede ser más o menos eficiente, entonces se puede mover en un espectro que se señala como entre dos extremos, que es el extremo de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad. ¿Y qué es lo que hace que un gobierno esté más cerca de la gobernabilidad? Quiere decir la capacidad efectiva de instrumentar soluciones y llevar adelante los procesos que tiene que llevar, o de ingobernabilidad. Pues las razones que están detrás de esto pueden ser de dos tipos. Pueden ser el, siempre serán problemas asociados a incapacidades de esos gobiernos de llevar adelante las transformaciones. Y esas incapacidades serán endógenas cuando son problemas asociados a la propia estructura interna que tienen los estados y las instituciones y el marco con el cual ellas tratan de implementar lo que tienen que implementar. O también hablan algunos temas de capacidades exógenas, que son problemas que exceden, se les van de la mano, inclusive exceden los límites de lo que es la soberanía de los países, de los estados. En el tema de los elementos que inciden en capacidad exógena, obviamente te topas con elementos que se han ido haciendo cada vez más fuertes en el mundo, digamos, interconectado, globalizado en que hoy por hoy estamos. Entonces, un cambio de tecnología, un- una burbuja inflacionaria, una crisis económica global, puede de alguna manera que ocurre por allá en algún sitio, o la irrupción de una nueva forma de hacer las cosas, un cambio en la manera de hacer o llevar adelante conexiones, o todos esos elementos pueden de alguna manera afectar de modo muy notorio eh, la capacidad de los gobiernos de hacer cosas.
Entonces, un gobierno de repente se puede ver de alguna manera minada su capacidad financiera, su equilibrio fiscal, producto de una crisis en los precios del petróleo o cualquier cosa de ese tipo, y eso definitivamente va a impedir que el gobierno pueda implementar las obras y las inversiones, y esos son elementos de carácter exógeno. Sobre eso no vamos a hablar mucho, realmente no son de mayor interés para lo que estamos conversando hoy, pero sí son de interés las incapacidades de carácter endógeno. En las incapacidades de carácter endógeno se señala Aguilar que uno consigue distintos tipos de problemas, ¿no? Por lo general, y para el contexto latinoamericano, destacan eh, la falta de calidad o de validez en los análisis que hacen los actores que están en el gobierno sobre el problema que tienen que enfrentar y las soluciones que son pertinentes, eh, la poca eficacia directiva a la hora de instrumentar y desarrollar esfuerzos, particularmente cuando son de mediano y largo aliento, en donde la sostenibilidad siempre es un reto, particularmente entonces que lo que se vaya a implementar demande más tiempo que lo que es el periodo de gobierno del gobierno local o nacional o del actor político que esté en el momento. Entonces, ¿cómo garantizar la sostenibilidad de eso este, sí, en el tiempo? La idoneidad normativa también, que existan marcos legales, que existan herramientas reglamentarias que permitan o le faciliten de alguna manera al Estado implementar lo que tiene que implementar. Y finalmente hay dos que son gravísimos, que son el tema de la competencia, este, que bueno, no siempre las personas que están en los cargos son las personas idóneas para, y bueno, eso se da con mucha fuerza en esos países en donde el juego político hace que la militancia predomine sobre la competencia, en donde no hay mucha diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno de turno. Y entonces eso hace que cuando llega un gobierno, entonces inunda las oficinas, inclusive aquellos aspectos más técnicos del quehacer institucional, por militantes que no tienen mucha idea de lo que están, que saben que están de paso y entonces están allí, bueno, esencialmente por afinidad política y no terminan de tener las competencias básicas para a afrontar y de manera técnica, de manera rigurosa, los grandes problemas que se tienen que manejar. Y bueno, finalmente los temas de integridad es eso que conocemos muy bien y que se traduce, eh, lo más natural es que se traduzca en corrupción, corrupción y corrupción en todas sus acepciones, en todas sus formas. Las personas que están allí realmente no están eh, pensando en que están en un cargo, que tienen que desarrollar una labor, que esencialmente están allí para atender unas demandas públicas, sino que están ahí en un cálculo político, en otro tipo de cosas. Entonces, este tema, obviamente, hace que los gobiernos entonces carezcan de las capacidades que necesitan para hacer lo que tienen que hacer. Y entonces ante esos temas, durante muchos años lo que se dijo, bueno, ¿cuál es la estrategia para avanzar en este tema? Pues lo que hay que hacer es darle capacidades a los gobiernos. Y durante muchísimos años la cooperación internacional, la cooperación bilateral, los temas de cooperación triangular o sur-sur, o como quieras que tú lo llamas, estuvo inspirado por esto. Era tratar de definir, bueno, de qué manera nosotros le inyectamos a estos estados con algunos proyectos, con algunas iniciativas puntuales, la tecnología, el know-how, la capacitación, la formación, lo que pudieran necesitar para ellos poder eh, subsanar esas incapacidades endógenas que les impiden ejecutar lo que tienen que ejecutar para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, ese es de alguna manera el enfoque de la gobernabilidad. Entonces, la gobernabilidad es, pudiéramos decir que un elemento que la caracterice, que parte de la premisa, parte de, sí, del paradigma de que entre la relación sociedad y Estado, o sociedad y gobierno, sociedad y Estado, hay un Estado que está allí
que es legítimo, que debe ser competente, y hay una que está y que cuya función principal es satisfacer de la manera más eficiente posible las necesidades de una población, de unos actores que son los que le demandan a ese Estado solución. Con el devenir de los años, y en la medida que muchos de los vaticinios de esos primeros teóricos que comenzaron a decir el esquema de la democracia en contextos, digamos, poco estructurados, como el latinoamericano, pone realmente el quehacer democrático en juego y pone en jaque de alguna manera la posibilidad de que esos gobiernos realmente puedan llevar adelante su misión básica, pues. Entonces, en la medida que esos elementos fueron de alguna manera agudizándose, comenzaron a surgir otras aproximaciones para tratar de entender cuáles eran de alguna manera los grandes elementos que impiden que los gobiernos gobiernen, ¿ok? Y un enfoque que apareció con un impacto importante a mediados de los años 90 y que ha venido creciendo en términos de interés y de demanda y de señalamientos de que este es el camino que hay que avanzar, ha sido el de la gobernanza. La gobernanza parte un poco de la idea de que eh, el mundo de hoy enfrenta a ratos unos retos tan complejos, tan sistémicos, tan holísticos, eh, particularmente todos esos retos que están vinculados a la hoy tan cuestionada Agenda 2030, pero me refiero a todos estos retos de la sostenibilidad, la pobreza, estos grandes nudos gordianos que enfrenta la humanidad. Entonces, si uno lo ve objetivamente, uno fácilmente pudiera concluir que ningún gobierno en el mundo solo va a poder resolver este problema. Son problemas tan complejos que si no logras un abordaje compartido, participativo, horizontal, entre todos los actores que conforman la sociedad, no vas a poder, definitivamente no vas a poder avanzar. Este esquema de la gobernanza quiebra un poco la idea de que el gobierno es el que tiene las herramientas o debe tenerlas o debe hacerse las herramientas y es el que está allí para generar soluciones y las sociedades están allí es para demandarlas. Ese esquema ahí como que estos son los que reclaman y estos son los que tienen que resolver. Ese esquema lo quiebra de alguna manera el enfoque de la gobernanza. Los primeros trabajos interesantes en el tema de gobernanza, bueno, hay varios en distintas zonas del mundo, pero particularmente interesantes para el contexto latinoamericano son eh, algunos trabajos que hizo alguna agencia de Naciones Unidas. Destaco allí el Reconceptualizing Governance, publicado en el año 97, un trabajo que se hizo a instancias del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y desde un punto de vista un poquito más académico, también es muy bueno el trabajo editado por Koopman, que se llama Modern Governance, New Government Society Interactions, eh, que se publica en el año 93. Entonces, desde la perspectiva de gobernanza, lo que es importante rescatar es que en el marco de la gobernanza, lo que hay que entender es que distintos actores sociales tienen que asumir responsabilidades y tienen que asumir compromisos y tienen que conocer los diagnósticos para poder enfrentar cada uno desde su propio contexto interpretativo, llamémoslo de alguna manera, desde su propia visión particular, lo que tenga que hacer para avanzar en estos grandes retos de la sostenibilidad y en el tema que hoy nos ocupa para avanzar específicamente en el tema de la reducción de desastres.
Entonces, desde ese punto de vista, estos actores tienen que trabajar en función, de manera conjunta, en los procesos de análisis y diagnóstico de los escenarios que hay que enfrentar, los procesos de toma de decisiones que se tienen que hacer de cara al mismo, tienen que entender mejor la corresponsabilidad que las acciones que ellos hacen o dejan de hacer agravan o minimizan los efectos de la exposición al riesgo, por decir algo, ¿verdad? Y tienen que entender también un poco mejor cuál es la causalidad que está detrás de, el impacto de los desastres, que no, ya hemos dicho hasta la sociedad, que no se debe a unos fenómenos que irrumpen de repente, producto de una especie de mal funcionamiento del, del entorno físico natural, eh, y que, bueno, son como fortuitos, casi que de mala suerte, y que por el contrario, no, los desastres son la consecuencia natural de una cadena de acciones y de decisiones asociadas a dónde nos ubicamos, cómo construimos, cómo decidimos llevar adelante el desarrollo de nuestro entorno local, y que si esas decisiones no se hacen en sintonía con las dinámicas propias que tiene el territorio, que de vez en cuando se sacude un poco, que de vez en cuando se inunda por aquí o se inunda por acá, no porque se dañó nada, sino que es es la dinámica propia con el que ese territorio se expresa, pues es así como ese territorio se manifiesta. Entonces, si nosotros no ocupamos el territorio de manera consciente con esa dinámica, pues obviamente construimos escenarios de riesgo que cuando viene el evento, entonces sencillamente se transforman en calamidad. Entonces, hay que entonces generar un conjunto de herramientas, y este es el llamado importante que se le hace al sector científico-tecnológico, para que ahora estos tres actores, gobierno, actores sociales y sector privado, o sea, eso se entiende que son tres actores fundamentales que tienen que incorporarse, imbuirse, sumergirse de alguna manera en el problema y en la búsqueda de soluciones. Repito, gobierno, actores sociales y el sector privado, tienen que de alguna manera entonces hacerse cada uno de los elementos que le permitan mm, conocer cuáles son las dinámicas del entorno y cómo lo que ellos hacen impacta o no en el problema, tomar mejores decisiones y, bueno, de alguna manera avanzar en la temática. Entonces, con este brevísimo repaso, pudiéramos decir que hay que el abordaje de la gobernanza, entonces invita a que comencemos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que entender que todos estos tipos de estudios, estos son algunos trabajos en que nosotros hemos colaborado, hemos participado de un modo u otro desde el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, tienen entonces que romper con el esquema clásico que nosotros utilizamos cuando desde el sector académico, desde el sector conocimiento, entonces vamos a hacer un estudio de microzonificación. Estudio, entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el estudio? Pues el estudio se lo damos al alcalde, o se lo damos al ministerio de no sé qué, o se lo damos al gobierno. Y entonces el sector académico parte de decir, yo ya hice lo mío. Se lo entiende que tiene que tomar las soluciones. Esa es una actuación eh, que probablemente sin saberlo está parada sobre el enfoque de la gobernabilidad. En la gobernanza no es así. En la gobernanza lo que uno tiene que tomar estos resultados, ¿verdad? Y ustedes ven mapas de amenazas de tsunami para unas zonas de América Latina o de microzonificación sísmica de Cumaná, o mapas de municiones, un mapa de riesgo de deslizamientos y de lo que sea, pues. Esos mapas entonces tienen que convertirse en distintos tipos de productos para que distintos tipos de actores, en función de ellos, tomen decisiones que vayan poco a poco permitiendo que esos contextos sean cada vez menos peligrosos. El problema que tiene la gobernabilidad
y perdón, la gobernanza, ¿a qué me refiero a la gobernanza? El problema que tiene la gobernanza es que como todos estos asuntos que se suelen manejar en el marco de los acuerdos internacionales, el gran reto es cómo ir del qué al cómo. Hoy por hoy todo el mundo te dice que sí, que tiene que trabajar en la gobernabilidad. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Gobernabilidad. Gobernanza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gobernanza. Todo por la gobernanza, sí. Hay que fomentar la participación de los actores, pero el drama es cómo, de qué manera en concreto uno puede fomentar esa noción de gobernanza, supuestamente ese camino alternativo que nos pareciera prometer que eso va a poder avanzar mejor. Y ese es un tema que no es tan fácil. Y no es tan fácil en un primer lugar, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, porque no creo que exista una regla universal para tú avanzar en el tema de la gobernanza. Yo creo que cuando tú vas a tratar de fortalecer la gobernanza, un elemento fundamental es definir dónde quiero hacer yo gobernanza, porque hay contextos históricos, sociales y culturales muy característicos con eh, principios bien específicos que hacen que el ejercicio de fortalecer la gobernanza allí sea muy distinto a un ejercicio similar que tú quieras hacer en otro lado. Puesto, digamos, de una manera más sencilla, es distinto hacer gobernanza en Asia que hacer gobernanza en Europa. Es distinto hacer gobernanza en los países del Cono Sur que hacer gobernanza en los países del Caribe. Es distinto hacerlo en África que hacerlo en América Latina. Hay características y hay elementos particulares que le dan de alguna manera cierto sesgo a lo que pareciera que es conveniente o no. Aquí hay un par de libros donde nosotros en algún momento hemos recogido algunas experiencias eh, sobre, bueno, qué es lo que pareciera que es interesante, no, haciendo estudios de caso. Son trabajos que recogen estudios comparativos regionales. El primero es este que se llama Climate Events and Disaster Mitigation, From Policy to Practice, y ese recoge esencialmente una serie de trabajos eh, que parecieran ser interesantes para el contexto de países asiáticos, Medio Oriente, Oceanía. ¿Ok? En este otro libro, que es bastante más reciente, publicado por Springer, em, nosotros publicamos un capítulo sobre algunas experiencias que parecieran ser interesantes, aleccionadoras, sobre la reducción de riesgos hidroclimáticos, riesgos de, sí, hidroclimáticos asociados a eventos extremos. Y ahí tratamos de hacer un análisis un poco sobre lo que pareciera enseñar las experiencias y los esfuerzos desarrollados en el contexto latinoamericano. Entonces, a la hora de uno definir, entonces, gobernanza, ok, bien, gobernanza, pero ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Pues esas respuestas no son homogéneas. Yo creo que este es uno de los temas en donde se equivoca siempre Naciones Unidas. Naciones Unidas suelen generar esos protocolos universales, Sendai, ¿verdad? Entonces, em, resulta que entonces el protocolo, o Kioto, cualquiera de los que han desarrollado, igualmente en otros ámbitos, no solamente en el tema de desastre, entonces generan como una especie de cartillas universales y yo creo que esas cartillas fallan porque al pretender ser universales, terminan siendo tan generales las recomendaciones que realmente aportan muy poco, porque entonces terminas diciendo, bueno, ¿qué puedo decir yo aquí que todo el mundo acepte? Entonces resulta que solo puedes decir cosas que son como muy obvias, ¿ok? Ahora, si tú quieres aterrizar en aspectos un poco más concretos de qué es lo que conviene hacer en este tema, en el contexto latinoamericano, entonces hay que definir, bueno, ¿qué es lo que es el contexto latinoamericano? ¿Cuál es la cosmovisión que allí priva? ¿Qué es lo que pareciera distinguir en términos del marco axiológico que allí se da, de la cosmovisión que allí se da? Entonces, ese tema yo creo que es un tema que, en que se ha trabajado poco, ¿no?
nosotros en algún momento estuvimos haciendo investigación en este tema y conseguimos realmente una herramienta que nos pareció súper útil para poder entender este tema de cuáles son estos grupos en donde pueden haber algunos niveles de diferenciación. Y la diferenciación no es geográfica necesariamente. O sea, no es que los países que están en esta zona piensan de una manera y los que están en esta otra piensan de otra, por una característica geográfica. Lo que pareciera darse es que hay otros elementos que de alguna manera definen lo que pudiéramos llamar el mapa cultural del mundo o axiológico del mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, particularmente a mí me parece buenísimo los aportes de Ingelhardt y Welser, que han trabajado en esta figura que están viendo allí y ellos han tratado de identificar, moviendo en función de cuáles son los valores que privan en cada sociedad, si son tradicionales o son seculares, y cuáles son los valores que privan también en términos de si lo que priva es la autoexpresión o lo que priva es la supervivencia. Claro, había que leer el documento y profundizar en, pero ellos logran identificar como una especie de grandes espacios eh, en donde tú puedes más o menos ir colocando eh, países, culturas, sociedades, y en función de eso yo creo que tú puedes identificar espacios distintos en donde las estrategias de fomentar y de avanzar en la gobernanza mm, serían distintas. En nuestra experiencia en particular, y para tratar de traerles algunos, eh, sí, algunas experiencias concretas, pues buenas y no tan buenas, pero en las que de alguna manera nosotros hemos estado involucrados, a nivel de, recuerden que la gobernanza es un tema que promueve, entonces tiene que establecerse una especie de alianza y trabajo conjunto entre gobiernos, sector privado y actores públicos, actores sociales en el mundo del quehacer de los gobiernos, entonces sí hemos de alguna manera fomentado y apoyado y participado y escrito informes para tratar de, bueno, hacer ver a los grandes tomadores de decisiones en el nivel de políticas hemisféricas, por lo menos en el contexto latinoamericano, lo que muestro aquí. Este fue un trabajo que hicimos en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas, que nos pidieron escribir el documento técnico de discusión para esa cumbre en la cual todos los presidentes del continente americano iban a discutir una agenda de 5 puntos y por primera vez uno de los 5 puntos era el tema de los desastres. Y bueno, en el marco de esa agenda y de esa discusión dimos una pelea allí porque el enfoque original del trabajo era cómo hacemos acuerdos para que a la hora de los desastres la gente colabore y manden los aviones, los Hércules cargados de ayuda humanitaria más rápido y entonces logramos, bueno, en el marco de una discusión no fácil, generar un documento en donde el problema que tenían que ser afrontados en el contexto de los países del continente americano no era el tema de los desastres y cómo responder entre ellos, sino era el tema del riesgo, cómo lograr que el, de alguna manera los procesos de desarrollo que se dan a nivel de la región eh, sean un poco más sostenibles, entendiendo que la reducción de desastres es esencialmente un problema de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Entonces, claro, en el marco de ese trabajo, sí, bueno, realmente no se tomó ninguna decisión trascendente, sí hubo unas declaraciones en las que todos los presidentes reconocieron en aquel año, eso creo que fue en el 2012, que decía la declaración, hay que reafirmar que la gestión del riesgo de desastre es una prioridad de las políticas públicas nacionales y de sus estrategias de desarrollo y de allí partían. Y eso, yo digo, ah, qué gran paso. O sea, ya no es el tema de que vamos a prestar apoyo humanitario solamente, sino que hay que entender el problema no solamente en su carácter sintomático, que es cuando el riesgo se convierte en desastre, sino mirarlo como un tema que se construye social e institucionalmente en la gran mayoría de nuestros países.
Sin embargo, este tipo de declaraciones en las que, bueno, hemos podido intervenir en varias ocasiones, con el IPCC también hicimos algunos aportes en el marco del quinto informe mundial, entonces hacer ver que justamente tenía mucho que ver con el tema de cambio climático y riesgos locales. También, bueno, tratar de aportar en función de que se entienda realmente cuál es el problema que se tiene que atender. Y entonces, en función de eso, uno logra este tipo de declaraciones, pero estas declaraciones son declaraciones, ¿ok? Es interesante que los países dijeron, el presidente dijo, pero eso está muy lejos de la implementación de acciones concretas. Ya en el plano un poco más nacional también han existido algunas experiencias que hemos tenido y que bueno, siempre son satisfactorias de alguna manera porque eh, al llevar tú una idea y un esquema y unas estrategias más o menos sustentadas, tú logras evidenciar que a rato los altos gobiernos, el alto gobierno de un país, pues sí, sí, esto es como interesante. Yo que en este sentido pudiera mencionar un trabajo que hicimos en el año 2020 que se trabajó en el marco de un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno de la República de Panamá y que se hizo específicamente para el Consejo Nacional de Aguas de Panamá. Ese proyecto que desarrollamos tuvo como nombre el lineamiento para fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgos asociados a eventos climáticos extremos. Ese proyecto se enmarcó en un gran plan nacional que opera en Panamá desde el año 2015, que es el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, cuya estrategia número 3 es justamente, la estrategia 3 es justamente fomentar la gestión preventiva de riesgos relacionados con el agua. Y realmente fue muy satisfactorio evidenciar que la consultoría que dimos en aquel momento fue tomada por una comisión de alto gobierno, no sé, 8 ministros de Panamá, eh, para que eso se convirtiera en un plan quinquenal de acción que, bueno, ellos han ido implementando. Yo realmente no conozco los detalles, pero realmente el decreto, al menos que se estructuró para crear este acuerdo interinstitucional para implementar este plan, realmente fue un trabajo basado muy, muy de cerca en las propuestas que nosotros entregamos y eso realmente es satisfactorio. Yo debo decir en este contexto que yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones con Panamá y proyectos de este tipo, cosas pequeñas, mucho menos de lo que me hubiera gustado realmente, pero realmente Panamá es un país que sorprende a rato por su capacidad de hacer cosas sostenibles en el tiempo. Por lo menos las experiencias que he tenido en Venezuela han sido nefastas, ¿no? En comparación a lo que tú ves que se logra en Panamá, que es un país muy pequeño, pero realmente el quehacer de las instituciones del Estado es realmente muy interesante. Yo tengo realmente, no puedo dar más que dejar buenas referencias con todos los problemas que sé que existen de lo que tú puedes hacer trabajando en algunos de estos temas con este pequeño país centroamericano. Bueno, aquí ven un poco qué fue lo que se hizo y se ve el convenio que se generó en el marco, se llama Convenio de Coordinación Interinstitucional para la implementación de la estrategia de gobernanza para la gestión integral de riesgos ante eventos socionaturales extremos en Panamá. Y bueno, eso se basó en unos estudios previos que hicimos en el 2017 también para el Banco Interamericano de Desarrollo, orientados a identificar estrategias financieras para la adaptación al cambio climático en el sector agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. También hay algunos aportes interesantes que se han podido hacer en el tema del apoyo a algunos ámbitos sectoriales del quehacer institucional. Estoy en el ámbito de Estado, de instituciones gubernamentales. ¿Ok? Recuerden que la gobernanza son tres actores los que tienen que intervenir. Entonces, en el ámbito de los actores institucionales, entonces sí, se han hecho cosas a nivel de políticas regionales, políticas del continente, en el tema de políticas nacionales. Hemos trabajado también en algún momento en el desarrollo de algunos esfuerzos para tratar de que un actor sectorial
o el ente de vivienda, o el ente de salud, o el ente educativo. En algún momento en Venezuela hicimos algunas cosas que permitieron dar pasos adelante para que en el sector educativo se incorporaran estos temas de una manera un poquito más obligatoria. Sin embargo, bueno, creo que uno de los aportes más interesantes que se desarrolló, una experiencia creo que fue muy bonita, pero muy efímera como siempre, fue lo que pudimos hacer en el ámbito del sector de ciencia y tecnología, que es, bueno, donde nosotros más eh, a gusto nos sentimos, ¿no? Donde siempre hemos pensado que pudiéramos generar los mejores aportes. Y en el marco de eso, bueno, se creó en algún momento, apoyamos el desarrollo de que existiera una agenda nacional de investigación aplicada a la reducción de riesgo y un programa nacional de investigación aplicada y desarrollo tecnológico orientado a la reducción de desastres. Entonces, en ese tema se han hecho también algunos esfuerzos, pero nuevamente los esfuerzos van y vienen con el evento comúnmente. En el contexto latinoamericano, cuando se da el terremoto, todo el mundo hace cosas, invierten, pero ya a los 3 años, 5 años, ya todos nos olvidamos y esas iniciativas mueren. En los niveles de gobierno local también hay una serie de esfuerzos e iniciativas muy interesantes que justamente trabajar a este nivel de las trincheras es un tema que realmente nos interesa muchísimo más que trabajar con altos gobiernos, porque es trabajar directamente con la comunidad, trabajar directamente en los niveles locales. Eh, Creo que destaca aquí una serie de cosas interesantes que pudimos hacer con la alcaldía de Chacao, una alcaldía de Caracas, y que, bueno, nos permitió generar una serie de herramientas, instrumentos, metodologías para tratar de promover en esa alcaldía un abordaje un poquito más integral de la problemática del riesgo. Esto permitió varias cosas. Esa alcaldía fue reconocida por Naciones Unidas como un modelo de lo que se debería hacer. Nos permitió, bueno, desarrollar una serie de herramientas que penosamente no tengo el tiempo aquí de explicar, pero en ese nivel también uno puede hacer cosas interesantes. Sin embargo, la realidad real es que cuando tú miras un poco todos los esfuerzos que uno ha desarrollado en este tema, con actores políticos, con actores institucionales, el balance siempre será malo. Por lo general, la sostenibilidad nunca está garantizada. Tú puedes haber logrado maravillas, pero luego eso desaparece. Eh, un cambio de gobierno, ni siquiera al rato es un cambio de gobierno, basta un cambio de administración. Puede ser el mismo gobierno, la misma tolda política, pero tú quitaste a un viceministro y pusiste a otro, y eso es como un terremoto, pues, o sea, nada de lo que había sirve, muy poco de lo que estaba antes se conserva, es un permanente principio de retorno a cero que impide que las instituciones realmente logren avanzar en temas que solo se van a poder alcanzar luego de esfuerzos de mediano o largo plazo. Y ese es un reto gravísimo que tú te consigues en la mayor parte de los países latinoamericanos, en unos más que otros. Una mirada hoy por hoy que uno pudiera dar alrededor de este tema es que apostarle demasiado a que la instrumentación de las soluciones puedan hacerse desde el quehacer institucional a mí me parece cada vez más naif, más poco viable. Realmente el juego político y la manera como o- operan estas instituciones es, en nuestros países hace muy difícil realmente que tú logres que una alcaldía o un ministerio asuma un compromiso realmente serio para tratar de avanzar en este tema. Yo particularmente siento que varios elementos juegan en contra de la gestión de riesgos en este tema. Uno es que obviamente si tú tienes, ¿qué es lo que trato de explicar, demostrar aquí? O sea, tú tienes unos técnicos, entonces los técnicos hacen un estudio de una zona, entonces te dicen en esa zona no se puede hacer nada porque el nivel de riesgo es muy alto. Entonces, ¿qué hace el alcalde, que es este señor que tenemos aquí en el medio? Bueno, él se debate
Bueno, ¿qué hacer aquí? Porque por un lado, yo sé que técnicamente los expertos me están diciendo que no debo, pero por otro lado, tengo la presión de un montón de gente que quiere que eso se habilite, que necesita, inclusive la misma gente que se va a colocar allí, que se va a exponer, presionan, le hacen marchas, le dicen que ellos quieren, que a ellos no les importa, que unos académicos por allá dijeron que eso es una zona de riesgo. Ellos lo que quieren es la solución y la solución ya, independientemente de lo que sea. Entonces, el costo político que tiene el decir, no, esa zona no la vamos a afectar, no suele ser trivial. Por otro lado, la presión por la ocupación de esos espacios se va a mantener en el tiempo. Y lo más probable es que si él no lo hace en su periodo chiquito de 3 años, probablemente el que venga sí lo va a hacer. ¿Y qué pasa cuando la persona que viene lo hace? Bueno, primero que nada, hagamos el enorme esfuerzo de pensar que son personas honestas, que eso ya es mucho decir, ¿ok? Entonces, si esas personas son honestas, ellos dicen, bueno, si yo digo aquí, voy a permitir que se construya, eso de ahí en adelante genera toda una cadena de acciones, ¿verdad? Y de permisologías y de cosas que entonces de alguna manera mueven la economía y mueven a la alcaldía. Entonces las personas tienen que pedir un permiso en el tema ambiental para validar las no sé qué ambientales, entonces luego hay que pedir un permiso de construcción y luego hay que pedir un permiso para los temas de acceder a servicios básicos y esa persona empieza a mover entonces materiales y de alguna manera eso, como te digo, genera una serie de cosas, entonces bueno, eso entonces esa nueva vivienda pasa al catastro y entonces esas personas pagan un dinero al año que de otro modo, que de un modo u otro de eso viven muchas de estos gobiernos locales. Entonces, toda esa cadena de temas que tú pudieras disparar diciendo, sí, voy a permitir que ahí se construyen, desaparecen si tú dices, no, los sismólogos me dijeron que ahí no puedo. Entonces, te reitero, un alcalde que toma una decisión de ese tipo es realmente una persona muy fuera de lo común y yo creo que es tan fuera de lo común que lo más probable es que políticamente esa persona sea un fiasco, sea un tipo completamente efímero, no va a llegar realmente a ningún lado y realmente las personas que están haciendo carrera política y que se lanzan de alcalde, bueno, están allí porque luego quieren quizás saltar a una cosa un poco más arriba, llegar a ser gobernadores, entonces ellos no van a estar tomando las decisiones solamente en función de lo que dice el criterio técnico. Ellos van a tomar decisiones en función de lo que es el costo político. Y el costo político es un tema que en el tema de la reducción de riesgo de desastre, por lo menos en los niveles locales, es un tema complicado porque eh, ¿qué siento yo del contacto y la experiencia que tenía hablando con gobiernos locales? Ellos dicen, mira, si yo asumo el riesgo y digo, tal, esto se va a construir aquí, entonces yo gano por un montón de sitios. Lo que tengo que jugarme es que mientras yo esté en el cargo, no se dé el terremoto, no se dé la inundación, no se dé el deslizamiento. Y eso probablemente ocurra, porque el evento puede ser en 20 años, en 30 años. Y cuando ocurra, vamos a tener un fenómeno muy interesante, que es que la gente piensa que eso es un tema del destino, un tema de la naturaleza o un tema de Dios. Eso está estudiado con mucha rigurosidad. Nosotros mismos hemos trabajado en esos estudios de percepción social de riesgo. La gente no entiende que eso está asociado a que la gente construyó donde no debía, que la institucionalidad fue débil, que se dieron permisos, no es tan común en el contexto latinoamericano. Entonces, te reitero, desde una mirada centrada en el costo político, no es extraño que la preferencia sea ocupemos. Sí, bueno, muy chévere lo que dicen los doctores, pero aquí el cálculo va por otro lado. Desde luego, entonces, que queda siempre el tema, ajá, y lo ético, y lo moral, y si esas casas se ocupan y luego viene un río y matan unas señoras y unos niñitos, y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues entonces
surge Maquiavelo y nos recuerda que la política en El Príncipe nos recuerda que él establece muy bien que la política, el quehacer político no tiene ningún tipo de relación ni con lo ético ni con lo moral. Es un tema completamente práctico. Cuando miramos este tema desde el sector privado, penosamente este tema le voy a dedicar muy poco solamente a esta lámina porque es un tema interesantísimo, lo he trabajado y realmente he disfrutado mucho eh, el definir cómo el tema de la reducción del riesgo pudiera calar en el quehacer de los actores privados, de la empresa privada. Yo solamente me voy a atrever a decir que este segundo gran actor, porque recuerden, gobernanza, entonces hay instituciones públicas, sector privado y actores sociales. En el ámbito de los sectores privados, la clave pareciera estar en fomentar formas de apropiación de la agenda para la reducción del riesgo de parte del sector privado, pero desde un enfoque que sencillamente sea el que le interese al sector privado. El sector privado puede ser sensible ante el impacto de los desastres y los damnificados y los niñitos que sufren eh, y aportan y donan y ayudan, pero eso es esencialmente una tarea de responsabilidad social empresarial. Ellos lo hacen porque nosotros somos empresas y nosotros somos buena gente, pero no entienden que ese es un tema que a ellos los toca directamente. Cuando ellos entienden que eso los toca a ellos directamente, es cuando tú les presentas data dura, información empírica sólida que les hace ver que invertir y comprometerse en la reducción de desastres a sus empresas es un tema que incide de manera notoria en lo que se llama la sostenibilidad del negocio. Y hay una gran cantidad de datos que sugieren que cuando las empresas de alguna manera han tomado las decisiones que toman sobre áreas donde se expanden, nuevos mercados, nuevas líneas de producción, y eso lo hacen tomando en cuenta, entre todas las demás cosas que ellos toman en cuenta, el contexto de las dinámicas del territorio en donde ellos están operando, tienen una posibilidad mucho más alta de que no vayan a quebrar, no vayan a perder una cantidad importante de sus bienes y su capacidad de producción eh, después de un par de horas de unas lluvias fuertes o en una sacudida de unos segundos de un terremoto moderado. Este material yo creo que eh, se puede apreciar bien en este informe que escribimos en algún momento para la Secretaría, para el Sistema Económico Latinoamericano, el CELA, para el Sistema Económico Latinoamericano en el año 2011. Este material lo pueden descargar de academia.edu o de ResearchGate, claro que también no hay. Y el documento se llama Alianzas Público-Privadas para reducir el riesgo de desastres. Eh, entonces, no me voy a remitir más a todos los detalles. Si quieren conocer más sobre este tema y la manera como desde el sector privado se pudiera fomentar algo en él, les invito a que vean ese material. Finalmente, nos queda el tercer y último actor, que es el tema de los actores sociales. Y el tema de los actores sociales y la reducción de riesgo hay que mirarlo con mucho cuidado en contextos como el latinoamericano. Yo creo que un primer preámbulo, un marco interesante para tu poder avanzar en este tema es el que lo estudió muy bien la gente de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres, un ente que generó aportes muy importantes sobre este tema, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Y yo creo que ellos realmente destacaron es por ese carácter holístico que lograron desarrollar sobre lo que el tema de los desastres y el riesgo realmente implica en un contexto tan complicado y tan interesante como el realismo mágico latinoamericano. En uno de esos múltiples informes y libros, pueden revisar ahí las páginas web, los materiales de la red, se establece en este grupo, este es como un think tank, pues que existió
en el contexto de América Latina. Ellos decían en uno de estos informes, a diario surgen evidencias de que el llamado desarrollo está cada vez más lejos de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de los habitantes del mundo. Y esto se traduce en la aparición de nuevas y viejas vulnerabilidades. Los beneficios del desarrollo actual, tal como los conocemos, ¿verdad?, están esencialmente limitados a quienes pueden pagar. Este hecho explica, y yo creo que este es el elemento más importante que les quiero resaltar de esta frase, de este párrafo, que la dinámica de la informalidad como forma alternativa de supervivencia, en esa dinámica se desconozcan los lineamientos de la gestión territorial y ambiental en los que la gestión del riesgo cifra sus mayores esperanzas. Entonces, ese tema de que no vamos a hacer el plan de ordenación, vamos a hacer el PEDUL y vamos a organizar, ese tema funciona muy bien en sociedades más estructuradas. Eso puede operar bien en otros contextos, pero el contexto latinoamericano no tanto. Porque entonces, ¿quiénes siguen las normas del PEDUR? ¿Quiénes piden la norma? ¿Quiénes piden el permiso de construcción? ¿Quiénes piden la habilitación? ¿Quiénes están registrados en el catastro? Es, bueno, esa ciudad formal, esos contextos formales, que son los que de alguna manera cumplen con ese juego, pero todo el resto de favelas, tugurios, ranchos o como sea que tú lo llames en cualquiera de los países de América Latina, eh, para ellos eso es absolutamente invisible. Y eso es un tema que hay que tratar de meterlo en la ecuación. Entonces, en este tema yo siento que uno de los elementos fundamentales que hay que tratar de trabajar es el tema de fomentar el derecho a saber en las comunidades. Hay que fomentar entre esos actores que desconocen la permisología, que están haciendo lo que pueden, que, bueno, que si usted va a tomar esas decisiones en función de la decisión que lo vaya a tomar, que no se puede cuestionar, ellos tendrán sus propias prioridades, o ellos tendrán sus propias lecturas, ellos están tomando las decisiones que toman de la manera que las toman, pero yo creo que es fundamental que las decisiones que tomen lo hagan con conciencia, que estén realmente claros en qué lugar están ocupando, qué territorio están, en qué territorio están edificando, qué casa están alquilando y bueno, qué implicaciones tiene vivir allí desde el punto de vista de exposición a algunas amenazas que pudieran estar más o menos conocidas. En este sentido, yo creo que, claro, durante muchos años la manera de avanzar en esto, con este tercer actor, que son los actores sociales, era, bueno, por la vía de la charla, la conversación, el tríptico, vamos a hacer un taller comunitario y nosotros, bueno, vivimos décadas de eso. Sin embargo, yo quiero ilustrar aquí esencialmente algunas experiencias que hemos tenido avanzando en este tema mediante el uso de nuevas tecnologías, porque realmente nos parece que brindan un camino mucho más eficiente que el que utilizamos hace 20 o 30 años para generar estos procesos de sensibilización y concienciación de las comunidades a la hora de definir dónde y cómo viven. Uno de los primeros esfuerzos que en este sentido hicimos fue unas herramientas de apoyo a la enseñanza, se llamaban EduRiesgo, todavía están en la nube, ya quizás un poco desactualizadas, pero si ustedes se meten en www.edurriesgo.org, van a poder ver una página web que esencialmente lo que te permite es brindarles ayuda a los docentes, a los estudiantes, para que esos temas que se le plantean, porque están en el currículum de educación básica, entonces se tiene que hablar de terremotos y de sismicidad. No se planteen hablando del cinturón de fuego del Pacífico, ni del arco andino costero, unas cosas con unos niveles y unas escalas que son tan grandes que hemos aprendido en procesos de investigación educativa durante años, de décadas de investigación en este tema, que cuando tú le planteas eso a los estudiantes como un tema ahí anclado a unas escalas tan grandes, eso se aprende, se memoriza y se escribe en el examen, pero poco se internaliza como un tema que te toca a ti realmente en lo personal.
Para que eso se dé, un elemento que influye y que aporta mucho es si tú le hablas de cuál es la falla que pasa por su barrio, cuál es la zona inundable que pasa cerca de su plaza. O sea, hay que trabajar en un nivel de caracterización mucho más local de cuáles son los problemas que tú tienes en el contexto. Y esa información jamás la vas a conseguir en la currícula nacional, que es simplemente un documento con unos grandes lineamientos que realmente poco puede aterrizar en esos niveles de especificidad. Entonces, Durriesgo lo que pretendía era eso, era generar una herramienta que si usted vive en tal zona, entonces te dice, mire, este río es así, mire cómo se conduce, mire cuántas veces se ha inundado y esta falla y esta zona cómo se desliza y qué se puede hacer en cada uno. Entonces, eso es lo que ustedes pueden conseguir en esta primera herramienta. La herramienta arrancó en el año 2007, tuvo unas modificaciones a lo largo del camino, la última se hizo en el año 2020 y bueno, llegó a tener un altísimo nivel de descargas, penosamente con la crisis venezolana y la cosa educativa, eso ha mermado bastante, pero este tipo de herramientas son las que yo siento a las que conviene más apostarle para tu poder avanzar, ¿no? También tuvimos en algún momento algunas iniciativas como un geoportal que se creó para la Fundación para la Prevención de Riesgos Sísmicos. Esto fue en el estado Mérida, una región de los Andes venezolanos, y donde en algún momento, bueno, logramos tener un portal en donde se le mostraba a la gente realmente todo. Esta zona se desliza, aquí hay una piedra, esta zona se inunda. Fue una experiencia muy interesante, muy completa. Aprovechamos para eso el enorme volumen de estudios, de trabajo que ha generado la Universidad de los Andes y que estaban por ahí en papers y en tesis y en trabajos de censo. Entonces, bueno, fue recoger todos esos mapas, adecuarlos, agruparlos, procesarlos y entonces colocarlos todos en un nivel de escala así de que tú en tu casa puedes saber cuáles son los problemas que tienes cerca, ¿no? Pero solamente, bueno, este portal salió de circulación, ahí lo tenemos guardado, esperamos en algún momento poder volverlo a lanzar, porque creo que estas son herramientas muy interesantes. Bueno, en temas de educación, aparte de los temas de educación, digamos, formal, los temas no más anclados al tema de la comunicación social son fundamentales. Tratar de fomentar un compromiso mucho mayor de los medios de comunicación tradicionales eh, con este tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que eso también juega a favor, no dejar olvidarnos cuando se conmemora algún evento importante, recordarle a la gente qué ha pasado, cómo se resolvió en el pasado y qué se pudiera hacer para que no se repitan los problemas que ya vivimos en el futuro. Estos son temas de mucho peso. Un último tema en donde nosotros hemos trabajado por hoy es en el uso de nuevas tecnologías, tecnologías de información y comunicación, hoy por hoy disponibles para apoyar la gobernanza de la gestión local de riesgo. Hay varias cosas que hemos desarrollado, pero una de las que realmente mejor, con las que mejor nos sentimos, es con el desarrollo de este tipo de herramientas que sirven para que, bueno, las personas puedan tener en su móvil información específica de los niveles de exposición a escenarios multiamenazas que pudieran tener, ya sea en la localización donde ellos están en el momento, dada por el GPS, el geoposicionamiento de sus teléfonos móviles, o ya sea en cualquier punto que ellos señalen, como te digo, un nivel de escala de en esta casa que estoy pensando alquilar, qué ha pasado o qué pudiera pasar, ¿no? Los primeros esfuerzos de este tema los hicimos en alianza con la Universidad Simón Bolívar, particularmente con el Laboratorio de Sistema de Información Geográfica y Modelo Ambiental. Y luego de eso, bueno, aprendimos mucho, aquellas primeras soluciones no eran sostenibles en el tiempo, dependían de software que habían que estar pagándolo y era un tema que entonces finalmente terminamos entendiendo que había que trabajar estas aplicaciones para el contexto latinoamericano, reitero, con herramientas que sean de acceso permanente, 24/7, 365 días al año. Tienen que ser 100% gratuitas, no pueden pagar pero ni un dólar, ni de mantenimiento, ni de licencia, ni de hosting, de nada. Porque si eso es así, en el momento que la alcaldía que te dio el apoyo cayó y ya no está el alcalde, entonces no hay quien lo pague, entonces aunque parezca poco, esos 200 o $500 que hay que pagar al año, no hay quien los pague. Entonces las herramientas mueren.
Eh, y bueno, ni pensar de que vas a tener ahí para poder pagar una licencia de una firma privada para que ellos te den. Hay herramientas fantásticas para trabajar estos temas, pero entonces el tema es quién las paga. Entonces, quizás si es un actor privado, una empresa, pudieras conseguir solventar ese detalle, pero cuando son herramientas de uso público, no es tan fácil, ¿no? Otro tema que nos parece muy importante es que la narrativa de lo que se plantea allí tiene que ser de carácter local. Comúnmente tú ves que hay portales muy interesantes sobre este tema. Yo lo he visto en buena parte de Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, pero realmente lo que te guardan esos portales es una información que difícilmente eh, la puede entender un ciudadano de a pie. Esos son trabajos y yo creo que así tienen que ser. O sea, entonces el centro sismológico de no sé qué país, entonces tiene toda la información sismológica y lo que te brinda es información dura, pues. Te muestra entonces las aceleraciones y las isosistas y la no sé qué, y las probabilidades y la geología y eh, todo, todo lo que se tiene que mostrar para que un investigador, un especialista, se mete en la página y saca la información que necesita. Entonces yo creo que eso está bien, pero el drama que hay es que esa información, tal como está, no le llega a nadie. Hoy por hoy cada vez es más común que inclusive esos portales inclusive te muestran, te puedes tener descarga de los mapas de exposición a amenazas que ellos han desarrollado, que suelen ser muy buenos, pero esos mapas, entonces la persona se los baja en un formato, GeoJSON, un checkfile, un no sé qué tal. Entonces, el usuario de a pie no tiene ni idea de, no tiene ningún sistema de información geográfica instalado en su máquina y no sabe ni qué hacer con eso. Entonces, hay que generar, como te digo, algo mucho más accesible. Y bueno, como eso hay otros temas que hay que manejar, que hemos aprendido por ensayo y error a lo largo de estos últimos 7 u 8 años, ¿no? Eh, Hoy por hoy, bueno, contamos con algunas herramientas, esta es una de ellas, está hecha para Venezuela, se llama App Amenazas, Cumaná, esta es la versión 2.0, creo que ya estamos en la 3.0. Te brinda escenarios multiamenazas para esta ciudad del oriente de Venezuela. Vale la pena mencionar, es la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme americana. Eh, y entonces ella trabaja con escenarios locales de amenaza sísmica, de inundaciones fluviales asociadas a los ríos Manzanares eh, en esa ciudad. em, Al tema geológico, geomorfológico, deslizamientos, derrumbes, etcétera, y al tema de tsunamis, porque esa ciudad tiene antecedentes históricos de tsunamis, olas que se han metido producto de terremotos con epicentros en el Mar Caribe y que han generado problemas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta. También hemos desarrollado herramientas similares, ya no para escenarios multiamenazas, sino específicamente para el tema de inundaciones, aludes torrenciales, ¿no? En otros países hay un par de experiencias que se hicieron en Europa, para las ciudades de Aranjuez y de Alcalá de Henares, que son las dos ciudades de la comunidad autónoma de Madrid más expuestas, con mayor cantidad de gente expuesta al riesgo de inundaciones y que bueno, también están disponibles. Todas estas herramientas, usted se mete en Google Play y busca ahí el nombre y va a conseguir cómo descargarlas y ver cómo operan. Hace poco también hicimos una que creo que es muy completa, creo de las mejores que hemos hecho. La hicimos para Panamá, para un corregimiento de la ciudad, de la capital de Panamá, que es el corregimiento Juan Díaz, y que bueno, tiene una recurrencia y un nivel de exposición a inundaciones bastante importante. Para poder ilustrar la importancia que este tipo de temas tiene, eh, yo pudiera mencionarles que nosotros inclusive hemos estudiado algunos casos de inundaciones que se han dado en España eh, recientemente. Este es un caso que se dio en la población de Covisa, en Toledo. Em, Esto fue el 1 de septiembre del año 2021 y pues asociado a un curso de agua aparentemente seco, pero ya tú ves que nunca están tan secos como se cree.
generó unas zonas de inundación que afectaron a unas viviendas que no eran viviendas populares para nada, o sea, eran viviendas bien, que fueron construidas en zonas que se sabe que, bueno, estaban, eh, cuando tú ves un poco los mapas oficiales de zonas inundables, resulta que las viviendas que resultaron afectadas estaban ubicadas donde se supone que había un riesgo importante de inundación y, bueno, se generaron problemas importantes. Y lo curioso cuando hemos estudiado este tipo de casos es que por lo general, las personas no cuestionan que la respuesta que dieron los organismos de emergencia fue mala, ni que la protección civil tardó mucho. No, o sea, la gente entiende, bueno, que se hizo lo que se pudo, que las cosas son así, pero la gente sí cuestiona que cosas como la que dicen estas notas de prensa, ¿verdad? La gente dice, no es posible que nos vendan casas, nos vendan pisos donde no se debe. Hay otra noticia que decía, cuando tú vas a alquilar una vivienda o a comprarla, jamás te dice si estás o no en una zona de riesgo. Y ese es un reclamo común. La gente no se conforma con que tú tengas sistemas de alerta temprana que 2 horas antes de la inundación te manden unos avisos y te hayan dado las capacitaciones y tú entonces desalojes la casa. Si tú desalojas la casa, obviamente vas a lograr aportes importantes, mejoras importantes en los niveles de morbimortalidad y eso se ha venido viendo en el mundo. El número de los niveles de morbimortalidad asociados a eventos hidroclimáticos en el planeta han caído de manera muy notoria, gracias a todo el monitoreo satelital y todo este tema. Sin embargo, las pérdidas económicas se mantienen, porque las casas no desalojan, los hospitales no desalojan y las escuelas no desalojan. Y esto entonces, esas zonas se inundan y se presentan las pérdidas que se presentan. Desde ese punto de vista, entonces, una discusión, y eso lo llegamos a plantear nosotros, de hecho, en algunas reuniones, un par de veces que asistimos al Congreso, se llamaba, era Congreso Mundial sobre Alerta Temprana, o una reunión que hacía el gobierno alemán en Bonn a principios de este siglo, la primera década de este siglo, y donde se analizaban un poco los escenarios y los grandes problemas y grandes retos que tiene el mundo todo con respecto a la implementación de sistemas de alerta temprana. Y el tema era ese, que sí, bueno, los sistemas de alerta temprana funcionan bien en ese sentido, pero la gente necesita mucho más tiempo. La gente quisiera decir, no, me hubiera dicho antes de alquilar, no me diga 3 horas antes, dígame antes de yo saber si voy a alquilar o no en esta vivienda, o antes de saber si voy a meter o no a mi padre en este hogar de cuidado o a mis hijos en esta escuela, dígame a qué pudiera estarlos exponiendo. Entonces la pregunta que está en esto deja en la palestra es cuán temprano debería ser un sistema de alerta temprano. ¿Cuál es el tiempo que realmente es necesario? ¿Bastan 3 horas? Eso